Shalom Alejem, que la paz sea con ustedes, que la bendición del cielo pues nos acompañe en esta ocasión cuando vamos a continuar con nuestra serie llamada Profecías al Día, siguiendo con el libro de Zacarías capítulo 3. El tema que tenemos en este capítulo es una visión sobre el juicio versus la redención, ¿no? Hemos presentado hasta el presente de los 10 versos, el verso 1 y verso 2 en la primera parte. Y en esta ocasión, en esta segunda ocasión, vamos a continuar con 2 versos más. Dadas a la cantidad de información que abarca este capítulo, no podemos ir más rápido. Aún así, no tenemos que, es decir, tenemos que limitar a presentar las cosas más relevantes, haciendo mención de ciertos asuntos, ciertas historias, cierto contexto que es bueno que ustedes las vea dentro de sus contextos. Hoy vamos a continuar con una parte 2 y vamos a hablar sobre ropa resplandeciente, vida impecable. ¿Vale? Y como de costumbre, pues siempre tomamos verso por verso y explicamos de a paso lo que Elohim nos revela mediante las palabras de esta profecía. El joven eh, sacerdote, el joven levita, porque era descendiente de la tribu de Levi, Zacarías, tuvo varias visiones seguidas, parece que en una misma noche, y hoy estamos tratando un poquito más sobre la cuarta visión. ¿Ah? En esta cuarta visión vamos a continuar a partir del verso 3, donde se nos presenta que estaba Yehoshua vestido de ropas sucias en pie delante del ángel. Vimos en el verso 1 y el 2 que hay un enemigo, un adversario, que está a su mano derecha en una posición de autoridad y lo está acusando delante del Malach de Adonai. En este caso, la vemos que es la forma como se describe un intercesor, un mensajero que tiene el propósito de mediar. Al mismo tiempo, él mismo se presenta como juez porque toma autoridad y ante él pues se desarrolla todo este proceso del juicio. En este cuadro no aparece de ninguna forma el padre de Yeshua, el padre del Mashiach, el padre del Elohim, de Israel, para decir así, sino que el único personaje que aparece aquí como defensor, como juez, es el mismo Yeshua Adonai. En el Zacarías capítulo 3, verso 3, a continuación, describe: estaba Yehoshua vestido de ropas sucias, en pie delante del ángel. El texto profético no describe qué o cuántas acusaciones presentó Hasatán sobre Joshua ante Yeshua, nuestro juez, el Adonai defensor, el Nisi, ¿vale? En otro contexto, creo que sobre el libro de Éxodo, capítulo 17, hemos hablado sobre este nombre, este atributo, ese título del Elohim, nuestra defensa. Elohim Nisi en el contexto en cual los amalecitas pues atacaron la retaguardia Amalek, ¿no? Atacaron la retaguardia del campamento de Israel y aquí tuvieron una lucha. Mientras Moisés estaba con las manos para arriba, pues Israel salía vencedor. Pues Moisés se quedó con las manos para arriba, fue sujetado y hasta que Israel venció sobre Amalek. De aquí él levantó un altar y puso en aquel lugar el nombre Adonai Nisi, Elohim Nisi. Tampoco se nos relata en este contexto de Zacarías 3, en esta cuarta visión, que este sumo sacerdote se puso a defenderse ante dichas acusaciones. No perdamos de vista que un sacerdote hebreo es el representante de toda la congregación, de todo el pueblo. De Israel, obviamente, no estamos hablando de
sacerdotes ajenos ni de pastores cristianos. Por ende, si estamos hablando de lo que las escrituras menciona y nombra e identifica, de ninguna forma nadie tiene derecho para sacar un sacerdote hebreo, que es un sacerdote del pueblo de Israel, y usar estos conceptos para dirigirse a una iglesia cristiana, un otro pueblo que no es el pueblo de Israel, ¿vale? Tengamos sentido común. No por nada en las escrituras se nombra ciertas personas, se nombra el Elohim de Israel, a diferencia de todos los demás, todo tiene un propósito. Cuando uno se siente libre en su conciencia, tiene la cabeza en alto, porque en este caso todas las acusaciones en su contra serían injustificadas. Estamos justificados ante el cielo cuando somos acusados injustificadamente. Según pueden leer ustedes en 1 de Pedro, capítulo 3, versos 8 al 17, ¿no? Hay bendición para las personas que sufren a causa del nombre del Mashiach. Viene y dijo también Shaul, Pablo, y en este contexto de 1 de Pedro, capítulo 3, también se menciona que nosotros tenemos que tener una buena conciencia y si sufrimos para el Mashiach a causa de nuestra fe, que esto sea por una buena conducta, no con razón, porque si alguien nos acusa y tiene razón en sus acusaciones, sería absurdo que pretendamos que sufrimos a causa de nuestra fe. No, el acusador nos acusa porque tiene razón, ¿vale? Espero que todos los que escuchan esta segunda parte escuchan la parte anterior, la primera parte sobre el verso 1 y el 2, hace tener el contexto. Siempre cuando se escucha una parte fuera de su contexto, pues se pierden la coherencia de las explicaciones y de la revelación. Pero como el sacerdote en esta visión no levantaba su cabeza, es relevante que sabía que las acusaciones del acusador estaban justificadas, por ende guardó silencio. El mismo hecho, es decir, el silencio de Joshua, es revelador, ya que con lo que hemos hecho no podemos defendernos ni ante el acusador, ni ante el mismo juez Elohim Hatzadik, es decir, el justo. En este último caso, solo nos queda la confianza en la bendita misericordia del defensor, si es que hemos contratado al único Goel, a nuestro pariente más cercano, para que nos rescate de la pena. El texto profético resalta lo más relevante en esta visión. Las acusaciones fueran precisas, y Joshua llevaba vestiduras viles, es decir, pecados, ¿no? Viles, sucias o inmundas son términos semejantes. La palabra hebrea usada en este texto es tzo. Significa emitir, sucio, en el sentido como si fuera con excremento, vil. Eso es, incluso ropas manchadas de excremento, hay alguna edición que así vierte el texto y con razón, porque es esta forma de presentar lo desagradable que es el pecado. Bueno, en otras presentaciones, en otros contextos, la escritura usa otra metáfora como el trapo sucio, trapo de inmundicia, son nuestros hechos, ¿no? Aquí, hablando de lo que describe la vestidura, lo que nos representa, lo que somos, porque la vestidura es nuestra, no es de otro, es nuestra, del sumo sacerdote, en este caso, un símbolo de todo Israel, y nosotros, al ser parte de Israel, es una revelación sobre nosotros. La ropa vil, eh, ojo, siempre y cuando, como Joan, si no tiene un abogado subcontratado, en este caso al Goel, a este pariente redentor. Por eso mencioné, es bueno tener en cuenta el audio anterior, la parte 1, porque allá se especifica, no se resalta ciertos detalles de suma importancia que da continuidad y significado a lo que estamos siguiendo edificando. La ropa vil describe el pecado de Joshua, de los otros sacerdotes y de todo el pueblo. Para lograr un correcto entendimiento sobre los escritos, uno de los 4 principios de la sana investigación de las escrituras es comparar o contrastar una misma cita o una misma palabra con otras. Por contraste a las ropas viles,
es decir, una vida de pecado. En Apocalipsis 19, verso 8, se nos presenta que una ropa limpia son las acciones justas de los redimidos, es decir, un modo de vida conforme a las normas de la Torah. Entonces, si contrastamos, ropas viles son las acciones injustas de los que forman parte de Israel, que todavía no acudieron al Redentor para que cambien el rumbo de su destino, ya que el pecado o la paga del pecado es la muerte. El pecado es una realidad espiritual que no siempre se puede apreciar con el ojo carnal. Por eso las escrituras nos enseñan que las cosas espirituales se comprenden en la luz de otras verdades espirituales. Y por eso las escrituras sacan lo interior y lo plasma sobre los vestidos que uno tiene. O usa en ese sentido este estilo de metáforas, ¿no? Para que nosotros conectemos la cosa que tenemos, lo que conocemos, lo que vemos, para que por medio de lo que sabemos podamos entender las cosas que no es posible ver. Como bien escribió Pablo en Romanos 1:20, una cita que muchas veces la cito, las cosas invisibles sobre Elohim se revela desde la fundación del mundo mediante lo que él creó. Entonces, en la propia creación se nos revela los detalles sobre la existencia, sobre la identidad del Elohim viviente. Como el pecado es tan desagradable ante la santidad del santo y sublime, el pecado se compara con el estiércol para que se pueda expresar mejor la profundidad del asunto. El pecado huele mal y no hay lejía que pueda eliminar el olor del pecado. Esta es la razón por las que muchos, aunque se bañen y usan cuanta crema, loción y fragancias que existen en el mercado, siempre huelen mal, ¿vale? Pero que entienden esta metáfora. Que el pecado ensucia las ropas, es decir, que pervierte el carácter de las personas. Eso lo entendemos mejor al leer el Salmo 109, verso 18, Salmo 73, verso 6. Son citas que ustedes mismos van a abrir sus escrituras, pararán el audio, abrirán las escrituras y las leerán. Así ahorraremos tiempo, ¿no? en esta presentación, como en todas las demás. Si alguien no sabe qué es el pecado, según el término hebreo, ahora lo sabrá. Pecado principalmente es errar el blanco o al blanco, errarle al blanco. En ese sentido, en hebreo está la palabra jata, que significa errar, pecar, ser culpable, perder un derecho. Y voy a rescatar entre sus significados tres significados más importantes y lo voy a corroborar con ciertas citas que los nombraré para que ustedes las lean. Pues este término jata significa también perder el objetivo, fallar, dar en el blanco. Eso bien se expresa en Proverbios capítulo 8, verso 36. Y para que se entienda por contraste, lean por favor en Jueces capítulo 20, verso 16, donde se hace uso del mismo término, jata, con el sentido dar al blanco, no fallar. Está hablando de todo un ejército que usaban tirachinas, piedra, como David que mató a Goliat con una tirachina de esta, con una piedrecita. Pues David tenía un ejército, creo que era de la tribu de Benjamín, de tiradores con tirachina, ¿no? Tiraban tan bien que podrían matar una persona a cierta distancia. Entonces eso es dar al blanco. Pecado es todo lo contrario, fallar este blanco, ¿vale? Bien se menciona en Proverbio 8:36. Este significado se amplía en Proverbios capítulo 19, verso 2, donde el término hebreo jata aparece traducido en varias ediciones bíblicas como hiera o comete errores o peca, se extravía, tropieza quien mucho corre. Mucho era quien mucho corre. En este caso, hiera es el sentido de errores, pecado, se extravía, tropieza, ¿no? Pero es misma palabra jata, fallar al blanco. Otro sentido lo puede encontrar de ese término jata hebreo en Génesis 43, verso 9, donde la palabra es traducida o es usada en el contexto
ser culpable de algo. Pecar también, ese sentido de la palabra hata se usa en el contexto del pecado contra Elohim o contra el prójimo o contra sí mismo, ¿vale? Contra Elohim. También pueden leer, en eso le voy a dar 3 citas para todos esos 3 detalles: contra Elohim, contra el prójimo o contra sí mismo. Son los 3 sentidos también donde se puede fallar a Elohim, al prójimo, a nosotros mismos. Génesis 20, verso 6, 1 Samuel capítulo 19, verso 4 y Proverbios 20, verso 2. ¿Ah? El blanco es en este contexto de la Torah, ¿no? Es la imagen de la semejanza con el hacedor que el ser humano debe reflejar, ¿no? Lo vimos en la parte anterior, lo expliqué mucho mejor. Fallar este blanco es faltar o fallar la imagen que la Torah te revela sobre cómo debes ser. O yo, no me refiero a mí o a ti, hablando contigo, todo el que escucha. Hata, pecado, es un fracaso moral hacia Elohim y hacia los de tu mismo pueblo hebreo, porque la Torah divide sus instrucciones en 2 líneas principales. Mientras una une el cielo con la tierra, la otra conecta a los seres humanos entre sí, y es precisamente lo que el maestro instructor Yeshua enseñó, nuestro Morej, nuestro rabino, que él enseñó que toda la Torah se puede resumir en 2 mandamientos, en 2 mitzvot. En Mateo 22:40 lo especifica, y también de aquí Pablo lo repite en Gálatas 5:14. Por favor, deténse y lean las citas, así eh, tendrán delante de ustedes el contexto al cual hago referencia. Para una mejor comprensión sobre lo que se describe en esta acusación, en este capítulo 3, en la cuarta visión, es sabio que tengamos en cuenta la instrucción sobre las vestiduras que tenía que vestir el sacerdote. Les recomiendo que ustedes lean enterito el capítulo 28 del libro de Éxodo. Sería fabuloso poder detenernos a observar todos y cada uno de los detalles especificados en la vestidura del sumo sacerdote. ¿Saben por qué es fabuloso? Porque en cada detalle de estas impresionantes prendas están encriptadas magníficas enseñanzas o revelaciones sobre todo el plan de la redención, sobre el carácter del ser que iba a ser el Redentor, sobre la razón de la propia redención, sobre nosotros. Mucho más, ¿no? Mucho más detalle, etc. Créanme que ante tan despliegue de maravillas, cada vez más me doy cuenta que con razón vamos a necesitar 1000 años para estudiar en detalle todo lo que Elohim nos reveló desde la fundación de cada cosa, de la propia existencia, inicio de la nación hebrea. Hace 3500 años, todo lo que hoy aprendemos ya fue revelado. Y mucho antes, incluso desde la creación del mundo, principios de pilares básicos de nuestra fe, pues están en las primeras 7 de la creación allá reveladas mismas. Si tienen un genuino interés para ver de qué verdades revelan este capítulo 28 del libro de Éxodo, lo que para la mayoría son meras descripciones sobre las prendas del sacerdote, pidan con insistencia al cielo que abra las compuertas de la verdad para brindar la posibilidad de recibir esa maravillosa luz. Si no, pues tengan paciencia. Durante el milenio, los ancianos o los dirigentes que él confirmará ante el pueblo, ante los redimidos, les enseñarán lo que hoy no es accesible a las multitudes. Yo no puedo prestar mis ojos a nadie y tampoco el tiempo me permite compartir todo cuanto me gustaría compartir con ustedes. Así que de a poco comparto lo que el tiempo y las posibilidades me permiten. De todas formas, para hacer esta presentación me llevó el enterito lo que es tiempo de Shabbat. Pero, como saben, ¿no? El sacerdote en el templo pues no tenía día de descanso, trabajaba siempre. Por turnos, por la razón de la existencia de este grupo que siempre menciono, aquí funcionamos 7 de 24, ¿no? Eso es maravilloso. Cuando vamos a llegar al verso 8 de este capítulo 3, vamos a detenernos un momento sobre lo que era un sacerdote.
Pero como mencioné en una parte anterior, aguarden las enseñanzas hasta completar toda la imagen. Al final, haciendo una mirada panorámica sobre todo lo que vamos a estudiar, aprendemos todo lo que aprendemos de este magnífico libro del profeta Zacarías, pues quedarán impresionante de la verdad que, que adquirirán, ¿no? Que recuperarán. De hecho, que al fin de cuentas todo es herencia nuestra, cosa que hemos perdido y estamos regresando para recuperarlas. Quedarán impresionados de la cantidad de la verdad que han adquirido al final de este estudio. Llegó luego, eh, sería el Ruach de la verdad, al Ruach HaEmet, a él a quien le darán honra por todo en cuanto él nos ha guiado a comprender. ¿Qué es lo que reclama el Hasatán con el hecho de revelar la suciedad del pecado? Reclamaba la muerte del que lleva la ropa sucia, y con razón. Ojo, estamos hablando de nosotros, ¿no? Entendamos que en esta imagen no se habla de un ser, una persona del pasado, sino que es una representación sobre nosotros, ya que nosotros somos parte de Israel, por ende, por extensión, se aplica a nosotros. El Hasatán, de hecho, reclama nuestra muerte. Al reclamar, indicar el pecado de este sumo sacerdote Joshua, él reclamaba o pedía su justicia para él, en este caso, que sea quitado del medio, que sea cortado de entre los vivos, que no pueda seguir ministrando ante Elohim. Y por extensión, ya que era un representante del pueblo, el pueblo entero tenía que ser dado a la destrucción debido a una realidad del estado del pecado. El acusador pedía algo justo a Elohim en esta visión. No olviden que es una visión que nos revela una realidad superior, una realidad fuera de tiempo, por ende, visión en la visión como una realidad presente. Si tú, quien escuchas este mensaje o lees las palabras de esta cuarta visión, te identificas como un descendiente de Jacob o como un gentil que se incorpora a la fe en el Elohim de Jacob, sobre ti se ha hablado en la visión mediante el joven profeta Zacarías. Por favor, no lean en el Tanaj una historia interesante sobre un tal Yehoshua, sino que entiende que es de ti, de quién o sobre quién se habla aquí. Como presente, si la realidad prueba nuestra culpabilidad, no podemos justificarnos ante las pruebas contundentes. Recordamos que cuando el fiscal, el Hasatán, nos acusa ante el cielo, sus argumentos son irrefutables, porque sus acusaciones son respaldadas por las evidencias de los hechos. El acusador guarda todos los archivos con las historias de todo lo que hemos hecho o hacemos, y en especial todo lo que va en contra de lo que la Torá nos enseña. Tengámoslo presente. También el cielo guarda registro con todo cuanto hemos hecho, solo que el cielo, determinado por la justicia, también registra detalles que el acusador no toma en cuenta. Tengan en cuenta el detalle sobre los registros que el cielo resguarda. El detalle es relevante porque es preciso que por los detalles contenidos en esos libros es el motivo por cual el defensor toma su autoridad para rechazar la acción acusadora del maligno de tal modo que puede revertir una condena que en otro contexto sería justificada. Es decir, el Redentor no podría refutar al enemigo. Hay contextos y situaciones cuando él no podrá hacer nada a favor de ciertas personas. Si no se tienen en cuenta los detalles pequeños, uno puede pensar que el malaj defensor, quien a su vez ocupa la autoridad como juez, al tener todo el poder hace lo que quiere y por el poder que tiene manda al diablo apartarse de ciertas personas. No, no es así. La acción del malaj defensor ante quien el malaj opositor acusa está respaldada por ciertos factores que en otros contextos las escrituras los revelan. Por eso es importante, no podemos detenernos ni, ni, eh, ni podemos recrear todo el contenido, todo el contexto, si no son revelados en esos detalles, ¿no? O que tienen conexión con esos detalles que aquí vemos solamente en parte.
Nunca si nos pararíamos, nos detendríamos para recrear todo el cuadro real, presentando todos los detalles, por qué el Malach ante cual Hasatán está acusando tiene autoridad para decirle, hasta aquí, para, no ya más, nunca, no levantes más acusaciones contra él, es quien es, yo lo rescaté, ¿cómo es que tiene? Entonces, tenemos que ver eh, qué determina al Malach, en este caso a Yeshua, presentar defensa en contra de las acusaciones de Hasatán. Hay muchos detalles por medio, hay todo, aquí hay un despliegue completo de todo el procedimiento del juicio. Solamente recordamos la instrucción, creo que está en Jeremías 19:16. No tengo buena memoria de las citas, donde se enseña, no, no está en Jeremías, no, en fin, ley sobre ley, mandato sobre mandato, poquito aquí, poquito allá, ¿no? Entonces tenemos que mirar todo este asunto en todas las escrituras, recuperando pieza por pieza por donde están esparcidas las ideas que tienen conexión con lo que nosotros deseamos saber. En este caso, con el juicio, pues hay muchas piezas. Aquí se presentan algunas, ¿vale? No podemos detenernos para crear todo el cuadro porque nos llevaría mucho tiempo. Si fuera así, nunca acabaríamos esta serie. Por eso es bueno retener los detalles y esperar el contexto cuando se presentarán las otras partes de una misma verdad. Como mencioné en la parte primera de este tercer capítulo, aquel que tiene firmado un salvoconducto de parte de un abogado, de su abogado redentor, no de un abogado, de su abogado redentor, porque hay solamente uno, puede tener libertad para hacer uso o invocar lo que se le indica en 1 Juan capítulo 1, verso 9. Si confesamos, ¿no? En este contexto dicen las escrituras, 1 Juan 1, 9, si reconocemos nuestros pecados, fiel y justo es Él para perdonarnos los pecados y purificarnos de toda injusticia, ¿no? Aquí vemos lo que antes mencioné, la primera parte, que hay un contrato, hay una alianza, una autoridad que nosotros pasamos a nuestro abogado y como representante, él está calificado de luchar. Fuerza espiritual contra fuerza espiritual. Nosotros no podemos luchar con el maligno si no tenemos el respaldo de la diestra de Elohim, ¿vale? En este caso, tener el abogado, el consolador, el Hamenahem, a Yeshua, nuestro Paracletos, como aparece también en el texto griego. Recordemos que uno de los propósitos de la Torah también es indicarnos al Goel, al Mashiach. Entonces, si dejamos de creer lo que el enemigo nos enseña mediante los sismos sobre quién o cómo es el Salvador, y nos vamos a ver lo que la Torah nos enseña sobre quién y cómo es el Redentor, nos abandonamos en sus brazos abiertos para dejar en su misericordiosa mano nuestra vida. No por nada recalqué, enfaticé sus brazos abiertos, porque en las 4 consonantes del nombre de Yeshua, con las 4 consonantes de su apelativo en el Tanaj, el Yod, o la consonante Yod, la primera de su nombre, en su forma antigua, representaba una mano, pero no una mano cerrada, sino una mano abierta. Y así aparece en Ezequiel 37, que en sus manos, pues tomó una vara en una mano, una vara en la otra mano, es decir, extendió sus 2 brazos para los 2 reinos de Israel, a fin de ser clavado, y como bien dice en la profecía en Zacarías, también mirarán a mí, a quien han traspasado, ¿no? Sabemos bien que las manos de quién fueron abiertas y quién es el Yod-Heh Vav-Heh, como aparece Adonai, Jehová, quién es Yeshua. Entre el Tanaj y el Brit Hadashah lo hemos estudiado y seguimos estudiando sobre su identidad entre las 2 secciones de los libros a fin de conocerlo mucho mejor y por qué tanto en el Tanaj como en el Brit Hadashah un mismo ser
Dijo que será nuestro Goel, nuestro pariente más cercano, nuestro defensor, y él mismo pues abrió sus manos para pagar el precio que el pecado reclama. No, así se dejó traspasado. Pues que tienen al Redentor, al Goel, confía en el caso cuando el enemigo lo acusa, confía su caso en la mano de su abogado. Es relevante, que tengamos en cuenta lo que se presenta en Apocalipsis capítulo 12, verso 10. Allá se nos presenta, se nos describe que al final del tiempo, Hasatán, el acusador, será destruido y que junto a él también sus ramas, todos aquellos que compartieron su carácter. ¿No? También en Ezequiel capítulo 39 o 38 también se presenta a este príncipe en la última guerra, la guerra del Gog y Magog, que habrá lugar dentro de 1000 años. Será el momento de su destrucción y su tumba quedará para siempre en medio del pueblo de Israel como recordatorio eterno de lo que sucedió durante estos 7000 años. Zacarías capítulo 3, verso 4, pasamos al cuarto verso. Nos queda bastante, 6 más, pero los demás pues lo vamos a pasar en un tiempo, en otra sección de tiempo, porque eh, eh, nos llevaría más tiempo de lo previsto, más de lo que yo puedo atender para presentar. Así que una vez más vamos a dividir este capítulo en otra sección. Vamos a dejar una tercera parte para la próxima vez, sí, con la ayuda de Adonai. Zacarías capítulo 3, verso 4. Tomó la palabra y habló así. ¿Quién? El malaj defensor, ¿no? En este caso, tomó la palabra y habló así a los que estaban delante de él. ¿No? Obviamente había más. Aquí aparece que hay más personajes y en una cita que le voy a citar creo que al final de esa sección, recuerden esa cita porque van a entender un poquito al final que en otro contexto se menciona lo mismo, no de otra forma. Hay más personajes presentes en esta visión, en esta realidad espiritual y cada personaje pues tiene su parte importante. Tomó la palabra y habló así a los que estaban delante de él. Quitadle estas ropas sucias y ponedle vestiduras de fiesta. Le dijo, mira, yo he pasado por alto tu culpa, es decir, tu pecado, dijo a Yehoshua. Cuando tenemos en cuenta que la visión parte de una realidad física para que nos enseña una realidad espiritual a su vez. Para un entendimiento correcto sobre la visión es bueno tener en cuenta el contexto de la vida del pueblo hasta aquel entonces, ¿no? Parte del pueblo hebreo regresaron de Babilonia donde no tuvieron culto ni nada. Regresaron a una ciudad destruida y un templo en ruina, mientras los hombres eran cautivos del pecado. El mismo pueblo no confiaba en que Elohim se acordaba de ellos. Por eso, cada visión tenía como propósito restaurar cierta parte de la realidad destruida por las potestades, por las potencias, ¿no? Por los cuernos que dividieron el pueblo en los confines de la tierra. Es importante tener en cuenta esta historia porque proyecta más luz sobre el propósito de la visión. Una realidad para el tiempo pasado y desde el pasado pues nosotros miramos en el futuro porque Elohim es Aleph Tav, es Yej Haya Vejové, quien fue, quien es y será. Por lo tanto, al ser atemporal, nos presenta desde el pasado lo que sucederá en el futuro. Por esa razón, no hay nada nuevo bajo el sol. Lo que sucede ya pasó. Entonces, mirando en la historia del pasado, entendemos nosotros lo que sucede en realidad presente. ¿Vale? Por eso es importante siempre mirar el Brit Hadashah, pero desde la perspectiva del Tanaj. Cuando miramos el Brit Hadashah o cuando miramos el Tanaj, simplemente vamos a ver en Brit Hadashah la realidad de una explicación lógica y coherente. Por ende, si nosotros miramos el Tanaj, vamos a entender o llegar a la misma conclusión a cual llegaron todos los escritores del Brit Hadashah. Y esto es hermoso.
¿no? Porque no creemos a Juan, no creemos a Mateo, no somos seguidores de Pedrito, no somos seguidores de Pablito, no somos de Juanito, de nadie, ¿no? Somos seguidores de nuestro instructor, el mismo que los instruyó a ellos. Y entonces, como hay un mismo Ruaj que guía en toda la verdad, no importa si, es decir, es mucho mejor cuando partimos de la fuente y venimos recuperando lo que ellos mismos entendieron y crecemos, ¿no? Crecemos. Ese para mí me parece fabuloso porque tenemos como fundamento el Tanaj. Para los días de ellos, la visión del contexto del profeta Zacarías, para los días de ellos la visión sobre el cambio de ropa del sacerdote era una garantía de parte de Elohim que a pesar de los problemas, faltas, luchas, impedimentos de toda clase, el servicio del templo sería reactivado y el pueblo gozará una vez más en su culto, de su culto y adoración hacia su Elohim. Ahora, en el texto dice, mira, yo he pasado por alto tu culpa. ¿Vale? En el hebreo tenemos la palabra avón, que significa inquietud. Aquí se ha traducido con culpa y también tiene el sentido de castigo. El significado básico de avón, de ese término, es inquietud. Pasar por alto tu inquietud. El término indica una ofensa, intencional o no, en contra de la Torá de Elohim. Posee el mismo significado fundamental con el término antes mencionado hatá, es decir, pecado. Y también tiene una conexión con otro término que en hebreo es pesha, que significa transgresión. Por lo que los vocablos hatat y avon son virtualmente sinónimos. Vamos a leer una cita donde los dos términos se usan juntos. Dice en Isaías capítulo 6, verso 7, he aquí que esto, es decir, el carbón encendido que se está mencionando en el contexto, ha tocado tus labios, los labios de Isaías, ¿no? Tu culpa, y en hebreo está aquí la palabra avon, tu culpa, avon, ha sido quitada, y tu pecado, hatat, ha sido perdonado, ¿no? Es como la cita donde los dos términos aparecen juntos, donde se describe culpa y pecado, hatat y avon. Este término avon derivó de la raíz avaj, que significa doblado, doblegado, torcido, pervertido, o bien torcer y perverso. Avon presenta el pecado como perversión de la vida, torcerla fuera del camino correcto, eso es el sentido correcto. Una perversión de la verdad, es decir, torcer hacia el error, o una perversión de la voluntad. Eso tiene el significado doblar la rectitud a una desobediencia deliberada. El vocablo iniquidad, perdón, lo expresé mal, el vocablo iniquidad es la mejor palabra equivalente, a pesar de que el significado real de la raíz latina iniquitas es injusticia, falta de equidad, hostilidad, contrariedad. Como hemos aprendido, la Torá nos revela la imagen del varón perfecto y la mujer perfecta, según el modelo original hecho por el Hacedor al principio de todas las cosas. El pecado ha adulterado toda esta imagen hasta convertirla en un estado muy torcido. Con la Torá se nos activó la conciencia y con el momento cuando hemos visto que no estamos como deberíamos estar, el sentimiento de culpabilidad se apoderó de nosotros. Pero a su vez, la conciencia es buena, porque es el sistema de autodefensa del alma. La Torá nos enseña cómo debemos ser. La conciencia nos revela el sentimiento de culpa al no ser como deberíamos y como los hechos son registrados como acción adversa al modo como deberíamos vivir. Esta lista es lo que el enemigo aprovecha contra nuestra. De esta lista no nos podemos librar. Así que la conciencia nos sigue condenando mientras están delante de nosotros los hechos de contra de lo que deberíamos ser y hacer en contra. Si hasta aquí me han seguido, sería
el camino correcto para que entiendan qué es lo que el Redentor puso y destruyó sobre el madero cuando entregó su vida. Del entendimiento correcto de lo descrito en esta cuarta visión depende el correcto entendimiento sobre lo que Pablo escribió cuando dijo sobre el Mashiach que él canceló la nota de cargo que había contra nosotros, la de las prescripciones con sus cláusulas desfavorables, y la suprimió clavándola en la cruz, dice en Colosenses capítulo 2, verso 14. En ningún momento Pablo afirmó que la Torá ha sido puesta sobre el madero o que las instrucciones, las leyes, las normas de la Torá han sido abolidas. La Torá no es nuestro adversario, pero la realidad sobre la existencia de un registro donde se guardan pruebas incriminatorias es lo que nos condena ante la justicia que la misma Torá nos revela. El Tanaj revela que el papá del Mashiach, el papá de Yeshua, entregó en las manos de su Hijo unigénito toda la potestad para juzgar. A su vez, el Redentor dijo que quien nos juzgará o la vara que se usará para o en el juicio está en nuestras manos dentro de los escritos de Moisés y de los profetas que todos tenemos en nuestras Biblias. Si hay pruebas que pueden demostrar la culpabilidad de un ser, estas pruebas lo condenarán. Ahora, cuando uno entrega su vida como un siervo hacia su amo Yeshua, él toma sobre sí todo el cargo, todas las culpas, toda evidencia de culpabilidad, todo el registro donde están registrados cada uno de nuestros pecados, que pasarán a ser imputados a él. Lean, por favor, en el Tanaj, en el libro de la ley, donde está en Levítico 16, verso 22, esta realidad, y también en Brit Hadashah en Mateo 8, 17, y a continuación, Pedro lo menciona en 1 Pedro, capítulo 2, verso 24. El adversario guarda un registro al estilo de FBI. Si ustedes han mirado las películas las películas americanas con han visto casos donde uno pues traía un archivo con la foto, con los datos, con el historial, con las buenas y las cosas malas que hizo un tal persona. Miró el, el, el despacho, ¿no?, de investigación federal. Es como creo que se traduciría FBI, FBI. Y a este estilo del FBI, para compararlo así ya los que ven las películas, es como se puede comparar el Hasatán, donde guarda archivos por todo lo que hemos hecho, todo nuestro historial. Cuando contratamos al abogado, al consolador, él borra nuestro nombre de este archivo y pone su propio nombre en lugar del nuestro. ¿Sería un fraude hacer desaparecer el archivo? Puede, sí puede, es todopoderoso, pero sería un fraude. Y como de este archivo también el diablo guarda una copia, la justicia condiciona al justo actuar con justicia. ¿Vale? Al Hasadik. Hasadik es el justo, es un nombre, un título atribuido al Elohim del Tanaj, y Elohim del Tanaj sabemos que el mismo Mashiach, es decir, Yeshua. Por eso uno de su nombre es el justo y lo caracteriza también la justicia. La justicia requiere que el pecador pague y la persona cuyo nombre lleva el registro con las transgresiones debe pagar el precio reclamado por el pecado. Las escrituras también nos revelan que una cuenta pendiente no puede ser omitida mientras el culpable sigue con vida. ¿Por qué? Porque la paga del pecado es la muerte. Es lo único que puede satisfacer o compensar el peso del pecado. Tal como un matrimonio no se puede disolver mientras los cónyuges viven, salvo en ciertos casos, pues semejante, uno no se puede librar tan fácil de los archivos, ¿no?, de este registro, de este documento que tiene el enemigo,
y también lo guarda el cielo, ¿no? Toda la historia de la vida de una persona, sean las cosas buenas o malas, todas están registradas. Bueno, en el caso del enemigo solamente registra lo malo para condenarnos. En el caso del cielo, pues también las cosas buenas y también el contexto en cual uno ha vivido para así condicionar ciertas o justificar ciertas acciones porque fueron determinados por ciertos contextos, ¿no? La justicia de Elohim trae todo a cuenta, cosa que el enemigo, pues, como mencioné, ignora. Al morir el Redentor, a causa del peso de las culpas resguardadas en dichos archivos, obviamente me refiero a las personas que contrataron al abogado y el abogado pues cambió el nombre del titular del archivo y en su lugar puso su propio nombre. Por ende, él se hizo cargo de todo lo que había dentro de estos registros. Entonces, cuando él murió, a causa del peso de las culpas, de todo el cargo que había dentro del registro, el tal archivo queda borrado para siempre, ya que el culpable ha fallecido, ¿no? La paga del pecado es la muerte. En este caso, como en el registro se guarda toda la evidencia de toda la cantidad de pecados, la persona cuyo nombre está sobre el registro, pues tiene que pagar. Si yo tengo un abogado, en este caso a Yeshua, y él quitó mi nombre y en su lugar puso el suyo, él se hace cargo o sobre él son puestas todos los pecados míos o los tuyos, en este caso de todo el pueblo, de todos los redimidos, porque su vida o él puede sobre sus hombros, un símbolo del sumo sacerdote, por eso le indicaba el Éxodo capítulo 28, ¿no? Tenía sobre sus hombros los nombres de los 12 tribus de Israel, cargaba a todo el pueblo sobre él y lo tenía sobre su corazón también, sellado, grabado en piedras. Bueno, son detalles importantes, eh, o sea que el tiempo pueda contestar, pueda aclarar, traer luz y presentar todas esas maravillas impresionantes que están dentro de la vestidura del sacerdote. Como consecuencia del hecho, por la muerte de Yeshua, quien murió a causa de todo el cargo que había dentro de esos archivos, el Tanaj escribe que Elohim echa en el mal del olvido la memoria de las transgresiones cuyo pecado ha sido ya pagado. Pueden leer ustedes mismos Isaías 43, verso 25 y también en Miqueas capítulo 7, verso 19, donde se menciona lo que acabo de decir, ¿no? Él echa en el mar de olvido. ¿Cuándo ocurre esta cosa? Pues siempre y cuando el pecado queda pagado, ¿no? La cantidad del pecado ya está pagada. ¿No? En este caso, Elohim, aunque es todopoderoso, no puede salvar una persona si no se paga el precio. ¿Va? Es importante entender porque de este detalle depende la comprensión sobre quién es el ser que en el Tanaj dijo, soy tu salvador, tu redentor, el único que conociste desde la salida de Egipto y no conocerás otro Elohim, porque no hay otro quien pueda redimir. Entonces el Elohim redentor debe pagar el precio que requiere el pecado. En este caso, Satanás lleva este archivo ante el juez y dice, mira, aquí tengo la lista con todo. Y él dice, atrás, yo lo rescaté de este fuego, de este destino que con razón tú lo reclamas. ¿Por qué? Porque yo pagué en su lugar. Esta revelación no se menciona esos detalles, está en otros contextos, por eso es importante, poquito aquí, poquito allá, recuperar todos los datos y no limitarnos a eso. Entonces, en los días de Pesaj, en días de Yom HaKippurim, hay otros detalles. En el 14 Nisan, cuando Yeshua murió, pues también. Y en otras profecías, Isaías 53, hay otros lugares donde se nos presenta piezas de este juicio, de cómo es el procedimiento y con qué respaldo o autoridad, o qué respalda, qué le da autoridad a este malach, a ese defensor, en este caso a Yeshua, para poder decir al Hasatán, este es un tizón rescatado del fuego. No te atreves a levantar en contra de él cuando yo pagué todo este cargo que tú tienes
como tu registro, yo le he pagado. Mi nombre está así en su lugar y yo pagué por él. En este caso, pues todo ese archivo queda en blanco, anulado, condenado. Elohim lo olvida y ve a una persona como un recién nacido, sin culpa. La persona que entró en las aguas del bautismo, al salir de las aguas, es considerada como un nuevo ser engendrado por el Ruach HaKodesh. ¿Ah? La cuenta de un recién nacido está en blanco y es así como debe permanecer, como debería permanecer. El archivo anterior, antes de morir, ya no se le imputa porque se supone que el anterior yo ya murió y queda enterrado en el fondo de las aguas. No hay condena para aquel a quien nada y nadie tiene con qué condenarlo. Si no hay registro de los hechos, no hay condena. Y en tal caso, el juez declara, si nadie te acusa, yo tampoco te condeno. Si comprenden esto, verán a este Malach defensor como juez leyendo el capítulo presentado en Juan capítulo 8, verso 11, donde él mismo acaba de decir lo que le cité antes. Si nadie te condena, yo tampoco te condeno. En este caso, con el sacerdote, la condenación de Joshua se convirtió en lugar de un castigo bien merecido en purificación y restauración. Y se entiende, si entienden todo lo que he expuesto hasta aquí, comprenderán por qué es totalmente justificada la reacción de Adonai como ángel defensor. Este aspecto de la restauración del pueblo por medio de su Elohim se enfatiza en otras visiones donde el ladrón y el que jura falsamente serán desterrados. Vamos a ver más adelante en capítulo 5, versos 3, espero que lleguemos hasta allá. Y la maldad misma se menciona en capítulo 5, verso 7, verso 10, verso 11, que la maldad misma será removida lejos de la tierra. Todo eso, sabemos, lo mencioné antes, ocurrirá al final del milenio cuando el poder del pecado será destruido, el poder de la muerte será destruido porque no habrá más pecado. En este caso, pues, para siempre jamás cesará la fosa de la muerte, ya cerrará su boca, porque no hay más pecador. No hay más pecador, pues no hay más muerte. ¿Entienden que, que si la Torá justifica la inocencia de una persona, eso ocurre solo cuando no existe un registro donde se haya guardada la memoria de pecados cometidos? Entendemos más sencillamente por qué solo Elohim puede perdonar los pecados. Solo aquel para quien Él ha pagado el precio requerido por el pecado queda en verdad perdonado. Entiendan ahora por qué los judíos querían matar a Yeshua cuando Él pretendió que puede perdonar los pecados. El Malach defensor Yeshua, al sanar al paralítico, según está la historia presentada en el libro de Marcos capítulo 2, del verso 1 al 12, leanla ustedes, Él pronunció esta declaración: tus pecados te son perdonados. Eso no es un término, unas palabras bien sueltas así fácilmente, ¿no? Ahí, para que entendamos lo que eso conlleva, por eso creamos el contexto de la visión, una partecita del juicio para entender qué autoridad tiene la persona que puede decir tus pecados te son perdonados. Esto provocó la reacción de los escribas que tildaron esa expresión como una blasfemia. ¿Por qué? Porque solo Elohim puede perdonar los pecados. Ciertamente que al hacer esta afirmación ellos estaban en lo cierto. El problema que tenían es que no sabían quién es el ser que estaban ante ellos bajo la apariencia del varón que ellos veían. A pesar de la seriedad con la que Elohim trata la iniquidad dentro de la relación del pacto entre él y su pueblo, se le recuerda al pueblo que él es el Elohim viviente y que está dispuesto a perdonar la iniquidad. Adonai, Elohim compasivo y clemente, lento para la ira y grande en misericordia y verdad, que conserva su misericordia por 1000 generaciones, que perdona la iniquidad. Ya sabemos ahora en qué condiciones y cómo sucede este perdón. Siempre hay que
pagar el precio como sustituto para que una persona beneficie del perdón que significa que sucede con el pecado, ¿no? Sabemos que Él lo perdona al pecador. El pecado no se perdona, el pecado hay que pagarlo. Y si Elohim perdona a un pecador es porque Él se dispone a pagar en su lugar el precio. Entendamos quién es este Adonai, se dan cuenta, quién es este Elohim, Adonai Jehová, quién será, quién fue, quién es. Y Jehová, el que dijo, seré el que seré. Es decir, no importa cómo tendré que manifestarme a favor de mis hijos, seré el mismo. El Aleph Tav, el primero y el último. Bueno, seguimos con la cita, que perdona la iniquidad, la rebelión y el pecado, pero que de ninguna manera dará por inocente al culpable, que castiga la maldad de los padres sobre los hijos y sobre los hijos de los hijos, sobre la tercera y la cuarta generación, es la cita de Éxodo capítulo 34, verso 7. Elohim espera la confesión de pecado según Salmo 32, verso 5, donde dice, mi pecado te declaré, y no encubrí mi iniquidad. Dije, confesaré mis rebeliones a Adonai, y tú perdonaste la maldad de mi pecado. ¿Cómo sucedió eso? Pues ya bien lo tenemos aquí explicado. Él también espera esta actitud de confianza y fe cuando le pedimos con humildad, lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado, dice en Salmo 51, verso 2. Si uno no tiene pecado, la Torah no le condena. Eso ocurre cuando una persona halla el camino que la Torah indica hacia el Redentor, quien como sustituto perfecto cambió su vida inocente a favor de la vida destinada a la muerte, porque fue el Redentor quien murió por el peso como consecuencia del precio que el pecado reivindicaba. Cuando esta experiencia ocurre, sale el mandato, quitadle esas ropas. Esas son palabras de nuestra cita. A quien se le quita el vestido vil, no se le deja desnudo, sino que se le viste, y en este caso no es un vestido blanco, no es solo un vestido blanco, ya no tiene pecado que se le impute, sino que Elohim lo viste con un vestido de gala. Cuando una persona ya no tiene este pecado que se le reclama, pues Elohim no lo viste con solo una ropa, sino con la mejor ropa, una ropa de gala. Y eso es relevante, no es por casualidad, mencionado así, pues del mismo modo como una persona es desnudada de las ropas viles y es vestida con ropa de gala, del mismo modo se ilustra la muerte y la resurrección con el Mashiach. Eso es la Tevilaj, ¿vale? Un misterio, una profundidad que muy pocas personas pues la comprenden de tal modo que entiendan qué significado tiene estar unido a una deidad ajena, casado con una deidad ajena o unido al Elohim viviente. La misma realidad se ilustra, esa sobre el cambio de ropa, quitarle las vestiduras viles. Esta realidad se ilustra también en el día de Pesaj, como en el día de las expiaciones. Un pecador cuyo pecado ha sido perdonado, es decir, expiado, ya no puede ser considerado pecador cuando no hay ley que lo condene. Así vivió Yeshua, en naturaleza pecaminosa, mas sin pecar, es decir, en obediencia hacia la Torah. Y así podemos vivir también nosotros siempre que entendamos lo que nuestro Elohim nos enseña. Es importante entender el asunto descrito en esta visión. Circula por el mundo una falsa doctrina engendrada por demonios, un falso evangelio. En esta dogma errada se enseña que el Redentor cubre nuestras inmundicias con sus méritos. No entraré en detalles sobre esta abominante enseñanza. Ustedes verán esta doctrina en las fotos de las redes en Google, donde un varón vestido con una ropa, color más oscuro un poquito, un blanco sucio para decir así, como es el color de la pintura blanco roto, aquí en España es un blanco que no es blanco, sino que es un poquito crema, ¿sí? Es un color más oscuro, ¿no? Y ven, y en esta imagen, si lo ponen en buscador Google, dice ropas viles,
Siempre le va a salir un mal a un hombre vestido así con la ropa sucia y un mal a un ángel, un otro ser que lo recubre con otra vestidura, es decir, sobre esta ropa sucia le pone otra vestidura más blanca. ¿Vale? Quédese con lo que la Torá enseña sobre el orden de los sacrificios expiatorios. Y con el hecho que el orden en las escrituras no es cubrirle la inmundicia, sino quitarle el vestido sucio. Antes de todo, y como es específico de Elohim, si algo quita, algo mucho mejor coloca en su lugar. Verán esta verdad en la respuesta que el Redentor dio a los cuantos lo seguían. Cuando se les preguntó a Yeshua, mire, hemos dejado todo y para seguirte, ¿qué nos darás a cambio? ¿Creen que Él nos pide algo porque necesita algo de nuestra parte? Claro que no. Pero si le entregamos algo, Él no se queda en deuda con nosotros. Dice Mateo 19, verso 28 al 29, de cierto os digo que en la regeneración, cuando el hijo de Adán, Ben Adán, se sentará en el trono de su gloria, vosotros que me habéis seguido, limitamos el acceso hacia los seguidores. También os sentaréis sobre 12 tronos, en este caso se dirigía a los discípulos, para juzgar a las 12 tribus de Israel. Y en verso 29 dice, y cualquiera que haya dejado casas, y aquí se extiende hacia los demás, a todos los que lo seguirán a lo largo del tiempo, eso nos incumbe también a nosotros, y cualquiera, es decir, aquí puedes poner tu nombre, si has dejado casa, si has dejado hermanos, si has dejado hermanas, o padre, o madre, o mujer, o hijos, o tierras, por mi nombre, si tú has dejado eso por el nombre del Mashiach de Yeshua, recibirás 100 veces más, Elohim nos queda endeudado, 100 veces más, y heredarás la vida eterna. Bueno, no solamente aquí, sino también en el mundo venidero. Aquí, todos cuantos han salido de sus iglesias, de su cristianismo, de sus redes, para aferrarse a la fe hebrea, a seguir al Elohim de Israel. Elohim de Israel le brindó hermanos, hermanas, padres, madres, ¿no? Para sustituir a los naturales, a los carnales que han perdido a causa de la separación, porque la verdad siempre separa, no porque nosotros queremos separarnos, sino porque ellos, la mayoría, pues no tiene sentido común, entonces apartan a los que cambiaron de credo, ¿no? Hay mucho fanatismo dentro de los credos cristianos. El mismo que dijo que se le quite, también dijo, y vestidlo, ¿no? Quitarle esta ropa sucia y vestidlo. Tengan presente el caso de Job, no vamos a entrar en detalle. El enemigo le quitó, permitió, no hay nada que no viene de que Elohim lo permita. Elohim permitió que se le ha quitado todo, Elohim no quedó endeudado con él, le devolvió lo que ha perdido, restauró. Es así, aquí una ilustración también para pasarle un poquito la mente, para que entiendan el futuro a la luz del pasado, desde la vida de Job. En esta ilustración se describe a Job, al pueblo de Israel, a quien el enemigo, los cuatro cuernos, le han quitado todo, todo. ¿Qué ha quedado de Israel? El nombre, ¿no? Y es aquí el Elohim de Israel quien restaura su suerte, para decirlo así de una forma, donde le reda su identidad, su valor. Como es en el Tanaj, en otro libro, Profecías al Día, lo que la oruga te consumió, lo que la sequía te llevó, lo que las bestias devoraron, te lo devolveré mucho más. También una cita importante, eh, quizás algún día vamos a hablar sobre ellas. Hace años que pienso en esta presentación. Mefiboshet es un hijo de Saúl, un hijo de Johanán, de hecho no, un descendiente de Saúl, el hijo de Johanán, eh, un sobreviviente de la casa de Saúl, al cual David le dio esta promesa. Eh, Te devolveré lo que es tuyo. Eso es maravilloso. Aquí, en este Mefiboshet, estamos también, es una ilustración de nosotros, lo que somos. Eh, Nada, personas antigabadas,
discapacitadas con las piernas cortadas, no podemos hacer uso de ellas, no nos podemos levantar, sin dignidad, siervos, pidiendo limosna. Así que de aquí dice, te devolveré lo que es tuyo. Es la restauración que hace Elohim con nosotros en nuestra vida. La misma ilustración se presenta en el Hijo Pródigo. Como decía, no solo nos viste con una ropa cualquiera, sino con la mejor para una ocasión especial. Ponedle vestiduras de fiesta, dice en las Escrituras. El término vestiduras en hebreo es lavash, significa vestirse, vestir, estar vestido. Esta palabra lavash aparece por primera vez en Génesis 3:21, cuando Elohim vistió por primera vez a los hombres después del pecado. Vimos esos detalles en otro estudio que lo he compartido por escrito, así que está disponible en un PDF, que el pecador solo puede confeccionarse un ropaje de hojas. Génesis 3, verso 7. Pero como siempre, Elohim brindó algo mucho mejor a los seres humanos de lo que ellos consiguieron: ropa de cordero. Él mismo los vistió. Es una enseñanza desde aquí, desde el origen, como les decía, donde se presenta este proyecto plan de restauración. Y que todos tenemos posibilidad de vivir y no morir, siempre y cuando estamos cubiertos con la ropa que el Cordero nos ofrece. Una enseñanza interesante podemos observar sobre este término lavash en Jeremías capítulo 46, verso 4. Vale la pena hablar más sobre ella, pero nos limitamos a seguir con nuestro asunto. En este capítulo, Jeremías 46, verso 4, se hace uso del mismo término lavash. Es usado para hacer referencia a la armadura de guerra. Es el vestido de los soldados. Eso es maravilloso, ¿eh? Nos hace comprender que la vestidura con cual nos viste el Mashiach, Adonai, es multifuncional. Es diseñada para adaptarse a distintas circunstancias, servir a diferentes propósitos. De aquí se inspiró Shaul al compartirnos sobre la armadura de un guerrero dentro del ejército de Yeshua HaMashiach en Efesios capítulo 6. Sobre eso tenemos todo un estudio, está también disponible en audio en nuestro canal de YouTube y también por escrito en un PDF. Un uso figurado muy importante del término hebreo lavash se encuentra en Jueces capítulo 6, verso 37, donde la forma del verbo se puede traducir así: el espíritu de Adonai se vistió en Gedeón. O sea, que el espíritu de Yeshua se materializó en Gedeón y le llenó de poder desde su interior. Eso es maravilloso también. Las versiones en castellano han traducido este término en este contexto en diversas maneras, como vino sobre, fue investido por, revestió de su fuerza, se apoderó, se adueñó. Pero el término más correcto, más bonito es este: el espíritu de Adonai se envistió en Gedeón, ¿no? Sí, el que pueda entender, que entienda cómo es cuando una persona da, se expresa también ¿dónde? En Apocalipsis capítulo 3, el mensaje hacia la Odisea. Esto es la puerta. El que me abre, entraré dentro de él y cenaré con él. Y en Juan 16 o 14 dice: el que me ama y guarda mi Torah, haremos morada dentro de él. Eso es que el Ruach de Yeshua llene la vida de una persona y desde el centro del alma él empieza a cambiar, ¿no? Lo mismo hemos aprendido en la lección sobre la letra Beit, la segunda letra del alfabeto hebreo. Para que entienda un poquito, les hago estos comentarios para que entiendan la amplitud o las conexiones de la verdad, donde una y otra vez, de una forma y la otra, Elohim nos enseña una misma realidad. Quizás, pues si vamos por una pista o por la otra, entendamos, ¿no? Yo trato de abrir estas puertas para, por si acaso, que uno le cae la moneda, no sé cómo decirlo, ¿no? Entra en razón y dice: wow. Yeshua mismo retoma la revelación sobre el sacerdote Joshua y la explica en una luz
pero dentro en una diferente luz, usando la parábola del hijo pródigo. Es importante también entender bien quién puede hacer un cambio de ropa, quién puede perdonar, quién puede mandar a los demás servidores a traer las ropas finas. Porque si tienen bien claro quién es este poderoso ser, entendemos mejor por qué Yeshua no solo es el mero padre del hijo pródigo en esta parábola, sino que es el padre de la casa de Judá, representando así por el hijo mayor, y de la casa de Efraín, expresado por el hijo menor. Una vez más vemos a Yeshua, el padre de Israel. Por favor, no lo confundan al padre de Israel con el padre de nuestro padre, ¿no? Yeshua es el padre de Israel. ¿Ah? No confundan al padre de Yeshua con Yeshua, quien es nuestro padre y padre de Israel. El padre de Israel, Yeshua, es decir, ¿no? Preparó una excelente herencia para sus hijos. Y aquí en esta ilustración también está en el Tanaj, pero en el parábola del hijo pródigo también está más puesta de una forma diferente. Y en ese sentido, ellos, sus hijos, fueron vestidos con ropas blancas. Pero al irse entre las naciones, este hijo, malgastó todos esto Israel, malgastaron todas las herencias y las ropas blancas, es decir, pervertieron su carácter. Se han contaminado con el estiércol de los cerdos a quien sirvieron alimentándolos. Para que no me malinterpreten, vean la parábola en Lucas capítulo 15, verso 11 al 32. Es así que el hijo pródigo, que somos nosotros, fui yo, ¿vale? Para no hablar sobre ustedes, yo, quien desperdicié todos los valores mediante mis antepasados, ya llegué yo sin nada, ¿ah? Y serví en una granja dando de comer a los cerdos, mientras en la casa de mi padre, hablando ahora que ya lo sé, había toda esta cantidad infinita de manjares que yo no me canso de hablar sobre ellos. El Redentor está esperando a que sus hijos se vengan en razón para que al regresar a sus raíces, Él nos lave, purifique y viste no con una ropa nueva, sino con la mejor ropa. La historia resalta la mejor ropa que desató la envidia de los demás hermanos de Yosef. Verán la historia entrelazando las evidencias leyendo Génesis capítulo 37. Aquí también, pues en Lucas 15, el hermano mayor, símbolo de los demás hijos de hermanos de Yosef, pues cuando vio que el padre le dio la mejor ropa, los servidores trajeron la mejor ropa, el anillo, las sandalias, y sacrificó el toro engordado, se puso envidioso. La misma envidia se apoderó de los hermanos de Yosef cuando su padre Jacob pues, le dio un vestido de colores. ¿Ah? Muy interesante esta historia. Como las promesas hechas a David suelen ser promesas del Mashiach, así las promesas a Yehoshua, a ese sacerdote, indicaban a Yeshua, de cuyo sacerdocio Yehoshua solo era una sombra, del modo como el sacerdote reflejaba, es decir, en el sentido como representante del pueblo, nos representa a nosotros, es un símbolo que nos incorpora a nosotros como representante ante Elohim, vamos a hablar sobre eso más adelante, ¿no? Pero en cuanto al oficio, es un símbolo de Yeshua, por lo que Él hace a nuestro favor mediando entre el cielo y la tierra, a fin de restaurarnos y reconectarnos con su papá. De este modo, si como el sacerdote reflejaba el estado del pueblo y era el que cargaba los pecados del pueblo ante Elohim, así los pecados, bueno, lean en el Éxodo 28, verso 38, específicamente está mencionado, así los pecados de aquellos que iban a ser redimidos habrían de cargarse sobre Yeshua. Como el cordero que era llevado hacia el matadero, los pecados del pueblo puestos sobre él los llevaron a la muerte. Toda esta visión, si no la entendemos en lo que nos revela el día de Pesaj o el día de las expiaciones, puede que la entendamos en la luz de lo que ocurrió en Jerusalén hace unos 2000 años, cuando Yeshua entregó su vida sobre el madero.
la mejor ropa, ropa de gala. ¿Qué es esa? Pues Yeshua cambió su ropa resplandeciente porque para, para que tenga una ropa, para que a mí se me dé una ropa, tiene que tenerlo, cogerlo de algún lado o tenerlo de algún lado. Es decir, Yeshua cambió su ropa resplandeciente cuando puso su nombre en lugar del mío. Tomó mis ropas y sus ropas es lo que me las dio a mí. Es decir, dio su vida perfecta ante la justicia de la Torah como para ser nuestra ropa. Cambió nuestro nombre del registro donde se guardaban las evidencias sobre nuestra vida sucia. Una vida llena de pecados, estiércol, por eso le presenté al principio el sentido que puede tener este término, una suciedad condenada por la Torah, y al poner su nombre en lugar del nuestro, ha sido vestido con nuestra ropa, fue acusado en nuestro lugar y pagó el precio por los pecados mostrados a través de la suciedad de la ropa que fue puesta sobre él. En el texto no se dice qué se hizo con aquella ropa sucia y tampoco de dónde se tomó la ropa de gala con la que ha sido vestido de Joshua, pero las escrituras nos revelan en la suma de sus enseñanzas que este cambio de ropaje es parte de la obra que solo el Redentor puede hacer. El Redentor tomó la iniciativa para quitarnos las vestiduras viles pecados y nos ofrece ropas nuevas y limpias, la justicia de la santidad suya. Si leen ustedes en 2 Corintios capítulo 5, verso 21, verán que Shaul entendió cómo funciona este cambio de ropa. ¿Quién dio su ropa para vestir al hombre y qué ropa vistió el Redentor? 2 Corintios 5, 21. ¿Eh? Él se tomó 3 años para estudiar el Tanaj, para que conozca a Yeshua, y valió la pena todo este tiempo que invirtió. Aquí nosotros estamos rehaciendo este camino un poquito más lento, quizás, pero nosotros tenemos 1000 años por delante, ¿no? Para recuperar toda esta información y llegar a la misma conclusión que llegó Pablo, ¿no? Uno no puede quedarse desnudo, eso es claramente evidente dentro del contexto de las escrituras. No es normal que uno se vea su vergüenza. Por eso Elohim desde el principio, cuando apareció el pecado, el hombre se vistió con algo que no es correspondiente y Elohim le hizo una vestidura que valió la pena, vida por vida. El precio del pecado es la muerte. Entonces un sacrificio activó la redención y hizo posible que el hombre no muera instantáneamente cuando pecó. Eso es misericordia. Cada quien tendrá ropas limpias o sucias, pero con algo cada uno estará vestido. Todo este ejemplo y cambio es evidencia de una obra espiritual que se debe hacer dentro de nosotros más que en el exterior. Efesios 4, verso 24 es una cita también que es relevante que la lean ustedes en ese sentido. Bueno, el padre de Israel aún está mirando para que hasta el último de sus hijos descarriados regrese a Sion. Recuerda que en la parábola del hijo pródigo, eh, el padre salía cada mañana a ver si su hijo se avista, ¿no? Se viene en sí y regresa al redil. Es así la esperanza de Elohim, que tiene sus manos abiertas para recibir a su hijo aún que está él en un estado malo en sus propios ojos. Recordamos que el Padre, en este caso Yeshua, la proyección de la Torah viviente, nos refleja como nosotros tenemos que estar. Entonces, por eso el Padre lo acepta, no importa cómo viene, Él sabe en qué puede convertirlo. Es aquí el potencial de la redención. Para todos los restantes que faltan hasta que se complete el número de los redimidos, como aparece aquí, como si fuera hablándose de un número, aún se les manda la invitación, ya que la puerta del reino todavía está abierta. Así dice en Jeremías 50, verso 15, capítulo 15, verso 19. Entonces dijo así Adonai: es lo que dice el Padre, Yeshua el Redentor, quien está con las manos abiertas. Si vuelves, yo te restauraré. En mi presencia estarás. Aquel que ya hizo camino de regreso
y ha sido restaurado en su lugar como hijo de Adonai. Puede cantar con gozo las palabras del Salmo del Isaías, capítulo 61, verso 10. Con gozo me gozaré en Adonai. Exulta mi alma en mi Elohim, porque me ha vestido de ropas de salvación. En manto de justicia me han vuelto, como el esposo se pone una diadema, como la novia se adorna con aderezos. Pero que el Ruach del Elohim viviente, del Elohim Hai, del Elohim Haimetz, de la verdad, el Espíritu que guía en toda la verdad, nuestro Maestro, nuestro Instructor, nuestro Elohim Redentor, Esposo, os guía a cada uno de ustedes para que puedan entender, por lo menos de a poco, ¿no?, las maravillas de estas enseñanzas, lo que tenemos descrito en este libro, y sea que sea posible poder compartir, acabar, completar por lo menos este libro que es maravilloso en cuanto a las enseñanzas del pasado, presente y futuro, y que haga posible que el que entiende el precio de la redención sirva también para los demás, que les llame, que invoque sobre ellos, que haga recordar entre todas las naciones a todos los hijos de Israel el llamado, las palabras del Redentor de Isaías 15:19. Si vuelves, yo te restauraré. En mi presencia estarás. Hay una segunda parte de este verso, ya le voy a recitar más adelante todo en otro verso cuando vamos a estudiar sobre este mismo capítulo. Quien ya siente en su alma el gozo de la redención, aunque entiende, aunque no comprende lo que hizo el Redentor, lo que significa cuando se tomó el voto para entrar en las aguas del bautismo, ya tendrá tiempo para entender y apreciar a su valor. Sé que la mayoría no comprenden ni pueden darse cuenta de el inmenso precio que se pagó para que ellos o nosotros tengamos esta redención. Pero el hecho ya está hecho. Aunque es un símbolo de la redención, gocémonos de él. Este tema es como preparatorio ante el Pesaj, pero que lo recuerdan como instrucción. Con gozo me gozaré en Adonai. Exulta mi alma en mi Elohim, porque me ha revestido con ropa de salvación, en manto de justicia me ha envuelto. Espero que esas sean las palabras de todos expresadas por todos los corazones, de todos cuantos escuchan este mensaje, y que todos puedan a su vez, como el novio, el espíritu y la esposa, que clamen a los demás, ven, porque Elohim todavía espera. Desde España, en el nombre de Yeshua, nuestro Redentor y Elohim, para la honra de su Padre para siempre, les deseo Shalom y bendiciones en su nombre.